Bueno, en la clase anterior empezamos el proyecto del programa que resuelve, o mejor dicho, comprueba si un sudoku está bien resuelto o no. Y vamos a intentar terminarlo hoy. Nos quedamos, no sé si acordáis, estuvimos haciendo el análisis top-down y dijimos que tenía dos partes: la parte de leer un fichero con toda la información del sudoku y la parte de comprobar si está correcto. También decidimos que la representación del sudoku iba a ser un array de 2 dimensiones de enteros, y terminamos el primer subproblema, el de leer el fichero de texto que contiene los datos del sudoku, y empezamos a resolver el segundo subproblema, que es el de ver si está correcto, si lo que hay en ese array que representa el sudoku pues es una solución correcta o no. Para verlo, sí, pregunta. ¿Dónde? Lo que proponéis es sacar la variable número fuera del bucle, en lugar de tenerla dentro. ¿Pero cuál es el objetivo? ¿Que cada qué? Que no la declaremos continuamente. Probablemente el optimizador del compilador lo evite, pero si queréis la sacamos fuera. Así mejor. Yo no veo demasiada diferencia, pero bueno, si estáis más tranquilos. Como decía, nos centramos en ver si era correcto el array conteniendo los datos del sudoku, y para eso vimos que teníamos que hacer 3 comprobaciones: comprobar si todas las filas estaban bien, comprobar si todas las columnas estaban bien, y comprobar si todos los cuadrantes, los 9 cuadrantes, estaban bien. Empezamos a solucionar los 3 subproblemas estos. Empezamos por el de las filas, hicimos un bucle, luego teníamos que hacer otro bucle para el de las columnas. Todavía no estábamos resolviendo esto de aquí. Esto es otro subproblema más pequeño, que es ver si una fila en concreto está bien, ver si una columna en concreto está bien. Eso no lo solucionamos todavía, lo dejamos pospuesto. Pero yo me he tomado la molestia de crear las 3 funciones que no habíamos resuelto todavía la semana pasada, simplemente poniendo return 1 para que esto pueda compilar y ver si el algoritmo que resuelve la función correcto hace algo o tiene algún error sintáctico de momento. Y nos centramos también en el tema de ver si utilizábamos aquí un bucle for, utilizábamos un bucle while, y estuvimos metiendo un poco de caña con el tema de los return a mitad de las funciones, ¿verdad? ¿Os acordáis de eso? Aquí es donde lo dejamos. Entonces dijimos, bueno, lo que parece que me sale más rápido, lo que parece que me sale más natural sería poner aquí un bucle for y comprobar si la fila 0 es correcta, si la 1 es correcta, si la 2 es correcta, y si alguna no es correcta, directamente return 0 y acaba la función y ya está. Efectivamente eso es lo que nos sale a la primera. Pero yo dije, cuidado con eso, porque entonces podemos crear una función que tenga muchas salidas, muchos puntos de salida, muchos sitios donde hay un return. Mejor vamos posponiendo el return hacia el final. Y de esa manera solo tendremos un punto de salida. Claro, eso suponía que cambiábamos el for por un while. Al terminar el while teníamos que ver si lo que había hecho el while era correcto o no, es decir, si habíamos encontrado un fallo en alguna fila o no. Si no habíamos encontrado ningún fallo, es decir, si correctas seguía estando a 1, porque lo habíamos inicializado a 1 y lo poníamos a 0 cuando encontrábamos un fallo. Si todas las filas son correctas, entonces en el bloque del if empezábamos a comprobar todas las columnas,
Y aquí nos íbamos a encontrar con el mismo problema. Comprobamos todas las columnas y si alguna está mal, paramos el bucle porque no tiene sentido seguir comprobando el resto de columnas. Pero tampoco tendría sentido comprobar el resto de todos los cuadrantes, ¿vale? Entonces volveríamos otra vez a hacer la misma estrategia aquí. Si todas las columnas son correctas, entonces compruebo todos los cuadrantes y si no, pues voy haciendo todos los else que me van dejando en una variable que he creado yo aquí al principio, resultado, y que la voy a ir poniendo a 0 en los else para al final hacer un return solamente, ¿vale? Lo que pasa es que si somos muy estrictos con esta filosofía, pues nos encontramos con que el código empieza a crecer mucho, tenemos 3 if anidados con bucles dentro y de alguna manera estamos perdiendo lo que íbamos buscando, que es que el código sea fácil de mantener y de entender a la primera. Casi parecería que volver a la estrategia inicial de rompo el bucle en el momento que encuentro el fallo, se vería el código más corto. De hecho, si lo hiciera con 3 bucles for, pues en 5 o 6 líneas estaría resuelta la función y aquí ya llevamos 15 o 20 y todavía no la tenemos resuelta. Entonces, hay que tener siempre en mente esto. Nunca podemos encontrar lo mejor en todos los aspectos. Siempre tenemos que llegar a un término medio. Queremos que el programa sea rápido o que consuma poca memoria. Nunca vamos a poder conseguir las dos cosas. Queremos que la función sea fácil de leer y entonces solo hay un punto de return, pues probablemente va a ser difícil de leer porque voy a tener muchos if anidados. Entonces hay que llegar a un término medio. Lo que nos damos cuenta con esto es que probablemente esta función correcto se empieza a hacer demasiado grande y aunque inicialmente parecía que eran 3 subproblemas, cada uno de esos 3 subproblemas parece que tiene la suficiente entidad como para convertirlo de verdad en un subproblema aparte y no solamente quedarnos con correctas filas, sino hacer algo así como correctas filas. Entonces, si nos declaramos una nueva función correctas filas, que nos compruebe si todas las filas son correctas, entonces ya vamos a poder llevarnos mucho de este código aquí. Y en ese caso, cuando tengamos hechas correctas filas, correctas columnas y correctos cuadrantes, esta función sí que se quedará mucho más sencilla, porque se quedaría si correctas filas y correctas columnas y correctos cuadrantes, ¿no? Devolvemos 1 y si no, devolvemos 0. ¿Vale? Muchas veces tenemos que ir reestructurando el código, haciendo iteraciones en el código y reformándolo, aunque parezca que estamos tirando la casa abajo, para mejorar el programa, para mejorar la legibilidad. Esto parece que va a ser más interesante que tenerlo todo dentro de la misma función. Y además tiene una ventaja. Cuando nosotros ponemos en un if varias cosas para que se cumplan todas, es decir, con un i lógico, C va a ir resolviendo las cosas por partes. Si correctas filas devolviera 0, C ya no va a invocar a estas dos funciones. ¿Vale? Si esto fuera un o lógico y devolviera 0 la primera, se vería forzado a probar con la segunda. Pero como es un i lógico, en cuanto una falla, el resto no hace falta comprobarlas. Entonces, me está resolviendo automáticamente lo del if else anidado que yo estaba haciendo antes, ¿vale? Y además lo va a hacer de una forma más eficiente que yo. Pregunta. Lo que tú propones es hacer una función correcta así. Eso es lo que yo he dicho antes, que esto es lo que nos pide el cuerpo hacer a la primera.
pero entonces tenemos 3 retur, ¿vale? Esta versión con respecto a esto, a todo esto de aquí, es mejor la anterior, ¿vale? Porque aquí hay un galimatías de código de if, else uno dentro de otro. Pero, ¿qué es mejor? ¿Esto o la versión de los 3 bucles con retur en medio? Yo veo más claro esta versión, ¿vale? Cuando terminemos de hacer esta versión, volvemos a la idea esta si queréis y comentamos un detalle. Pero vamos a intentar hacer esta versión primero, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos correctas filas? Pues si lo tenemos hecho aquí ya en realidad. Nos lo llevamos aquí entero. Y aquí devolvemos ¿qué? Correctas. ¿Cómo hacemos correctas columnas? Es exactamente igual, ¿verdad? Solamente cambia una cosa. La palabra no. La palabra ya cambia en el nombre de la función. Pero en el código, ¿qué cambia? Esta palabra, ¿no? Esa es la que tú decías, ¿verdad? Perdón. Y nos queda correcto cuadrante. Yo insisto que aunque os parezca redundante, estas divisiones en problemas cada vez más pequeños, en este problema a lo mejor no lo veis, pero no lo veis ahora porque ya tenéis cierta experiencia. Hace 5 semanas esto sería demasiado grande, esta función, sola esta, sería demasiado grande. Ahora la veis pequeña. Cuanto más tiempo llevéis programando, el código más grande lo veis manejable. Pero hay que ir dividiendo siempre para que sea de verdad manejable. Correctos cuadrantes. ¿Vale? Correctos cuadrantes ya no es exactamente igual. ¿Qué cambia? Tenemos que comprobar los 9 cuadrantes. Pero ¿cómo identificamos cada uno? ¿3 por 3 qué? Los identificamos por fila y columna, pero con un rango de 0 a 3 o de 0 a 2, ¿no? Es decir que aquí tendríamos que recorrer de 0 a 2 filas y para cada fila de 0 a 2 columnas, y esas filas y columnas representan cuadrantes, ¿vale? Perfecto. Vamos a hacerlo aquí con un for, doble anidado. Y vamos a hacer el retur a mitad, porque en este caso vamos a ganar en legibilidad. ¿Dudas? Si no es correcto el cuadrante que toca, directamente retur 0 y al final retur 1, ¿vale? Esto es manejable. Esto es un bucle anidado, pero es manejable. Se ve bastante bien lo que hace, ¿vale? Entonces, lo podemos admitir, ¿vale? Admitimos barcos. Quizá es el chiste de admitimos barcos, es demasiado viejo para vosotros. Admitimos barcos. Nos queda resolver correcta fila, correcta columna y correcto cuadrante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hacemos correcta fila? ¿Qué tiene que tener una fila para que sea correcta? Ningún número repetido. Entonces, ¿cómo sabemos que no hay ningún número repetido?
¿Qué significa del 1 todo lo siguiente? ¿Te refieres a posiciones? Que cogemos la primera posición del array, de la fila, y miramos en el resto de posiciones de la fila a ver si está el mismo número. ¿Eso? Si cogemos un número, perdón, nos centramos en una de las posiciones de la fila, miramos el número que hay ahí y buscamos si ya está, si ese mismo número aparece a la derecha. Si no aparece, cogemos el segundo número y miramos si aparece ese mismo número a la derecha. ¿Vale? ¿Eso cómo se hace? ¿Con un bucle o con dos bucles? Necesitamos enumerar todas las posiciones y para cada una enumerar todas las que tiene a su derecha. Si es para cada una, es que el segundo bucle es anidado. ¿Se entiende esto? Ya. Para cada posición, mirar todos los de su derecha. ¿Esa es la idea que me estáis contando? ¿Sí? Entonces, si la fila tiene 9 números, ¿cuántas comprobaciones vamos a hacer? Para la primera posición, miraremos 8, para la segunda posición miraremos 7, más 6, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1, ¿no? 9, más 8, más 7, eso no es factorial exactamente, ¿verdad? La suma de... eso se llaman números triangulares. El número triangular de 7 es 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1. ¿Vale? Triangular de n es igual a... pero igual en matemáticas. A triangular de n menos 1 más n, ¿no? ¿Se ve esto? Ese sería el número de instrucciones que vamos a hacer. ¿Sabéis calcular esto? N por n menos 1 partido por 2. N por n más 1, eso sí. ¿Sí? ¿Esto lo sabíais? Esta fórmula de los números triangulares la dedujo Gauss, ¿vale? Porque parece ser, dice, ¿qué? ¿Cómo? Para variar, Gauss. Parece ser, dice la leyenda, que estaba en clase y era muy nervioso y el profesor le dijo, corre y cuéntame cuánto suma todos los números del 1 al 100. Y Gauss le contestó, 5050, creo que es, me parece que sale eso. Y dice, profesor, ¿cómo 50? ¿Cómo has hecho eso? Y entonces Gauss le demostró cómo se calculaba la suma con la fórmula esta que había deducido en ese momento. ¿Vale? Bueno, esto es interesante porque será lo siguiente que estudiemos. ¿Vale? No lo cuento porque sí, lo cuento porque es lo siguiente que vamos a estudiar, que va a ser la recursividad. Pero me viene muy bien para que veáis que aproximadamente el número de instrucciones que vamos a utilizar para comprobar si la fila es correcta siguiendo esta estrategia es del orden de n por n, de n cuadrado, ¿vale? El tema de los órdenes lo estudiaréis en segundo en algoritmos y estructuras de datos, el tema de la eficiencia, pero es importante que ya le vayáis prestando atención. No es lo mismo un orden de n cuadrado que un orden de n. Si yo tengo que ordenar 1.000.000 de números, no es lo mismo que me cueste 1.000.000 al cuadrado que me costara 1.000.000, ¿vale? No es lo mismo. Hay mucha diferencia entre orden n y orden n cuadrado. Entonces, esta estrategia que me habéis comentado tiene orden n cuadrado.
Pero ¿a alguien se le ocurre una estrategia, mientras que yo escribo esta estrategia, ¿a alguien se le ocurre una que tenga orden n? Comprobar que están todos los números lo que estamos intentando hacer, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo miramos si está el 1 y miramos si está el 2 y miramos si está el 3? Una raíz que vaya marcando, es que se le ocurrió a un amigo mío. O sea, que vaya, si encuentra el número, que sume uno en esa raíz. Ok. Esta estrategia, vamos despacio. Esta estrategia implicaría recorrer el array desde el principio. Y para cada elemento tendríamos que recorrer desde el siguiente ahí todos los números que quedan a la derecha, ¿no? Entonces tendríamos que ir comprobando si array de la fila que me han dicho que viene como parámetro y como columna tomo la i, si esto es lo mismo que hay en array de la misma fila, pero en la otra columna que estoy estudiando, si esto se da, es que hay dos números repetidos, ¿no? Entonces aquí querríamos hacer el return 0, ¿vale? Esta es la estrategia de mirar si encuentro cada uno de los números que hay en el array en las casillas que tiene a su derecha. Y tiene orden n cuadrado, porque tiene dos bucles, uno dentro del otro. Entonces, me comentáis que otra estrategia posible sería mirar si aparecen todos los números, los 9 números que tienen que estar. En lugar de buscar repetidos, buscar apariciones. Entonces, si yo tuviera que buscar si está el 1, ¿cómo lo haría? Pues recorrería todo el array, igual que antes. Y esta vez iría mirando si lo que hay en la posición i es un 1, ¿no? Pero si está el 1, ¿qué pasa? ¿Eso significa que esté bien? No. Si yo encuentro en alguna posición el 1, no significa que esté bien. La clave está, entonces, no en ver si está el 1, o si está el 2, o si están todos, sino en ver que cada uno aparece únicamente una vez. Entonces yo podría decir, bueno, apariciones del 1. 0 apariciones. Cada vez que encuentro el 1, apariciones del 1, le sumo 1. ¿Sí? Pero con eso, al final del bucle, si apariciones del 1 es igual a 1, es que está bien. Y si es distinto, es que está mal. Pero tendría que hacerlo para cada número. ¿Y no podemos hacer como un palíndromo? Como un palíndromo. O sea, quiero decir, mientras sea... Aquí está la clave. Hemos encontrado la forma de ver que el 1 aparece una única vez. Y es con una variable auxiliar que me cuenta las apariciones. Si yo necesito contar las apariciones de todos los números, pues puedo tener 10 variables, o 9 variables, perdón. Pero es un rollo, porque tendría que poner if específicos para cada variable. Pero si yo tengo un array de enteros, de tal manera que cada casilla represente el número de apariciones de uno de los números, yo puedo usar esa única variable que es el array para ir sumando apariciones de cada número, y como encuentre alguno que tenga más de una aparición, pues estará mal. ¿Sí? Entonces, ese array de apariciones lo declaro aquí y lo inicializo 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ceros. Cada posición del array va a llevar la cuenta del número de apariciones de un número en concreto.
la posición 0 del array me podría servir para llevar el número de apariciones del 1. La posición 1 del array me podría servir para llevar el número de apariciones del 2. Y la posición 8 del array, porque va de 0 a 8, me serviría para llevar la cuenta del número de apariciones del 9. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo resuelvo ahora? ¿Apariciones de qué? Del contenido de la posición del array menos 1. Vale. Entonces, para hacerlo más claro, me declaro aquí una variable número en la que voy a guardar lo que haya en la posición del array que estoy estudiando. ¿Sí? Y en apariciones de número, ¿qué es lo que hago? Más 1. Menos 1. ¿Qué hago con esto? ¿Qué? Podemos poner más aquí. Podemos poner más igual. Y podemos copiar todo y ponerlo más 1, ¿vale? Podemos poner el más. Lo dejamos así. ¿Y cuándo compruebo si está bien o mal? ¿Sí? En cuanto algún número aparezca 2 veces, estará mal, ¿verdad? Sí, es mayor o igual, pero en cuanto el primero aparezca 2 veces, si pusiéramos mayor o igual también funcionaría, pero si paramos en cuanto encontramos el primero que aparece duplicado, ya no pasa nada. Pero el problema está en que aquí me falta por comprobar un error. Sí, puede aparecer más de 2, pero la segunda vez que aparezca ya la detecto. Si los números que hay aquí no están entre 0 y 9, pero entre 1 y 9, me va a fallar el programa. Bien. Entonces eso debería mirarlo también, ¿verdad? ¿Sí? Perdón. ¿No sería más fácil hacer eso cuando recoges los datos de la tabla? O sea, cuando recoges el archivo, bajo letra. Sí. Que se lo hace una vez, no en la comprobación de fila. Sí. El compañero comenta que si hacemos esto aquí, cada vez que comprobemos una fila, vamos a comprobar si todos los números son válidos, ¿vale? Y cada vez que comprobemos una columna también. Por lo tanto, lo vamos a hacer 2 veces por cada número. Y cada vez que comprobemos un cuadrante, otra vez. Por lo tanto, 3 veces por cada número. Si esa comprobación la hubiéramos hecho aquí, al leer los números de la tabla, nos ahorrábamos eso. ¿Bien? Así que, como eso es una cosa muy interesante, nos lo llevamos abajo. Porque también se llama número. ¿Vale? Pero aquí no podemos poner return 0. Aquí tendremos que hacer algo diferente. ¿Vale? Porque estamos en el main. Bien, yo aquí haría algo diferente. Luego lo vemos. Esto lo dejamos así comentado para verlo después. Error en formato de entrada. ¿Vale? Eso es lo que significa que hay un error en formato de entrada. ¿Hay algún otro error que se nos esté escapando aquí? En correctas filas, ¿dónde estábamos? Correcta fila. O ya lo tenemos. Incrementamos el número que toca. Si ese número está duplicado, está mal la fila. ¿Vale? Y como no va a poder haber números que no sean del 1 al 9,
El único error posible es que estén duplicados. No puede ser que falten números tampoco, ¿verdad? Podríamos tener... tiene que estar todo lleno y los números van a ser del 1 al 9, o están duplicados o están bien. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se ve la idea? ¿El menos 1 por qué aparece? ¿Por qué ponemos número menos 1 aquí? Porque apariciones es un array con 9 celdas. La primera es la 0 y la última la 8. Como estamos trabajando con números que van del 1 al 9, si yo quiero acceder al array usando el propio número que va del 1 al 9, le tengo que quitar 1. Estoy transformando el rango de números de valores al rango de índices. ¿Lo veis? ¿Se ve claro? Venga, ya lo tengo. Entonces, correcta columna, ¿cómo es? Cambiando aquí esto, ponemos la i y ponemos aquí columna, ¿no? ¿Algo más? Bien. Y correcto cuadrante. ¿Cómo hacemos correcto cuadrante? Aquí ya no es tan sencillo. Tenemos que recorrer los 9 números que hay formando el cuadrante que nos indica fila y columna, ¿vale? Pero fila y columna de cuadrante. Con un doble bucle lo vamos a poder hacer. Pero fijaos en esto. Tenemos dos funciones, esta espera fila, esta espera columna, y se refieren en los dos casos a filas y columnas del sudoku. Pero correcto cuadrante, fila y columna, no se refiere a fila y columna del sudoku, sino del cuadrante, ¿vale? Entonces, muy interesante y muy necesario. Lo veremos en prácticas. Pero documentación. ¿Qué significa? ¿Qué significa fila y columna en este caso? La fila del cuadrante, ¿vale? Columna del cuadrante. Que esto va de 0 a 2. Esto va de 0 a 2, ¿vale? No olvidéis documentar los programas nunca cuando los vais haciendo, porque si no, luego no os acordaréis de hacerlo, ni os acordaréis de qué es lo que hace el programa para poder documentarlo. Entonces tenemos un bucle ya, nos falta otro. Y el primer bucle tiene que permitirnos recorrer una submatriz de 3×3, ¿no? La I va de 0 a 2, la J va de 0 a 2, y aquí necesitamos acceder a array de algo para encontrar el número que queremos sacar, ¿no? Pero este algo y este algo, ¿qué es? ¿Cómo calculamos la posición dentro del array que corresponde a la casilla 0,0 del cuadrante que nos digan? Como esto representa el cuadrante, si multiplicamos fila por 3, fila va de 0 a 2, fila por 3 nos va a dar 0 por 3, 0, 1 por 3, 3 y 2 por 3, 6. Es decir, nos va a dar la esquina izquierda del cuadrante, ¿sí? Y con columna nos pasa lo mismo. Entonces, si nosotros accedemos a fila por 3 más i, vamos a estar accediendo a las 3 filas reales de la matriz del sudoku que corresponden al cuadrante que hay en la fila de cuadrantes que nos hayan dicho. ¿Se entiende esto? ¿Lo entendéis todos? Más i, ¿por qué pongo más i? Porque este bucle
me está permitiendo recorrer las 3 filas del cuadrante. Fila por 3 es la primera fila del cuadrante, pero tengo que ir recorriendo las 3 filas del cuadrante. La primera está en fila por 3, la segunda en fila por 3 más 1 y la tercera en fila por 3 más 2. Empezamos en la submatriz 0. Empezamos en la fila 0, columna 0 de la submatriz que estamos estudiando. ¿Es lo que ibas a preguntar tú? Y con la columna nos pasa lo mismo. Si la columna del cuadrante la multiplicamos por 3, estaremos situándonos en la primera columna del cuadrante que estamos estudiando, pero tenemos que estudiar las 3. ¿Sí? Entonces, con esto estamos accediendo a los 9 numeritos que hay en el cuadrante que nos han indicado mediante estos 2 parámetros. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Una vez que tenemos el número, hacemos lo mismo de antes, ¿no? Las apariciones nos sigue sirviendo, el número -1 sigue siendo lo que queremos, si llega a 2 es que hay un fallo y devolvemos 0, si no terminamos con 1. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Lo tenemos ya? ¿Lo tenemos ya? Tenemos resueltos los 3 subproblemas pequeños y 2 subproblemas de los medianos, que es correctas filas y correctas columnas. Ah, no, y este también. Y el correctos cuadrantes también lo tenemos resuelto, ¿vale? Correcto lo tenemos resuelto. Seguimos hacia abajo, esto lo comento aquí. Tenemos resuelto todo excepto esto. Ya está, estaría terminado. Vamos a compilar a ver si va. Ningún error a la primera. Difícil, ¿eh? Esto es difícil, pero bueno, ha salido. Dice que es correcto. También lo decía antes, ¿vale? Porque lo teníamos con trampa, todo devolvía 1, pero ahora no es trampa. Vamos a abrir el fichero de datos, vamos a cambiar algún número, a ver si funciona. ¿Lo veis? No es correcto, he cambiado 1 y no es correcto. A la primera bien. ¿Qué pasa si ponemos un número que no sea ninguno de los válidos? ¿Qué ha pasado? Pues que se ha salido del rango. Hemos puesto esta comprobación de errores en el programa principal. Bien, pero no hemos hecho nada. Aquí hay que hacer algo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Return exit file y mostrar un mensaje, ¿no? Como mínimo esto, que nos avise el programa, ¿no? Vale, los datos de entrada están mal. Entonces, ¿cómo? ¿Bien? Preguntas. Lo que tú dices es solucionarlo, pero eso lo veremos cuando aprendamos recursividad. ¿Vale? Sí. Entonces, en eso vamos a centrarnos en lo que nos queda de clase. Es decir, ahora mismo ya tenemos resuelto el problema, pero como está diciendo el compañero, este mensaje de error, los datos de entrada están mal, nos dice poco. De hecho, cuando los datos de entrada están bien, pero hay un fallo, pues no es correcto, también nos dice poco. ¿Vale? Entonces vamos a centrarnos ahora en cómo gestionar los errores. Efectivamente, cómo gestionar los errores para que el programa sea más informativo. Entonces, la función correcto, a la que le voy a quitar ya todo esto,
La función correcto me dice, me devuelve un 1 si es correcto, un 0 si es un fallo, ¿vale? Pero no me dice mucho más. Las funciones que hay aquí tampoco me dicen mucho más. Sin embargo, todas ellas saben, estas en concreto, las de más bajo nivel, saben dónde está el fallo. Saben cuál es el número que está duplicado. Saben en qué fila, en qué columna está el número duplicado. Entonces, todo eso es información que podemos sacar hacia afuera. Pero está muy dentro, ¿vale? Tenemos varias llamadas, una hacia otra, y los errores están muy dentro. Entonces hay que sacarlos hacia afuera. Pero antes de sacar los errores, lo que quiero es que este programa, que tiene aquí un montón de funciones, ¿lo veis? Quiero hacerlo más pequeño. Quiero que se me quede solamente en 10 o 15 líneas. Quiero un programa que use la función correcto y use una nueva función que necesitamos hacer para leer un sudoku de un fichero. Pero no quiero ver todo el código de comprobación aquí en el programa en el main. Lo quiero tener en un módulo aparte. ¿Vale? Es hora de ir sacando cosas a módulos. Entonces, esto tiene suficiente entidad como para hacernos un módulo que trabaje con sudokus. Y cuando hagamos la parte de resolverlo, mejor todavía. Entonces, vamos a crear un módulo para poner ahí todo lo relativo a sudokus. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues creamos un fichero nuevo y nos llevamos todo lo relativo a sudokus. Correcto. Todo esto me lo llevo a mi nuevo fichero y mi nuevo fichero lo voy a guardar en la misma carpeta donde estoy con el nombre sudoku.c. ¿Vale? Quiero hacer un módulo que contenga todo lo relativo a los sudokus. Lo llamo sudoku.c. Aquí tengo todas las funciones, ¿vale? Hay otra cosa interesante y es saber qué es un sudoku. Para nosotros un sudoku es un array de 9×9, ¿vale? Y lo otro interesante es crearnos una función que lea un sudoku y lo guarde dentro de ese array, ¿vale? Por ejemplo, lee sudoku y le paso mi array. Que esta función me lea el fichero y lo guarde en un array es interesante. ¿Qué fichero? Se lo tendré que decir también, ¿no? Como se lo estaba diciendo aquí antes. ¿Qué fichero es el que estábamos abriendo? Se lo estaba poniendo directamente, ¿vale? Pero esto ahora va a ser una función, así que le voy a pasar aquí data.txt. La función leerá el fichero data.txt y guardará los datos en el array sudoku. Entonces mi función, ¿qué forma tendrá? ¿Cuál es el primer parámetro? El primer parámetro, ¿qué forma tiene que tener para que reciba el string con el nombre puntero a char o cadena de caracteres? Podemos poner así, ¿sí? ¿Os acordáis de esto? Pero en lugar de array lo llamamos fichero, o podemos poner fichero asterisco. De las dos formas es lo mismo. Y aquí sustituimos esto por fichero, ¿verdad? ¿Voy muy rápido? ¿Quién dice que sí? ¿Por ahí? Estamos creando una función en la que hemos metido todo el código que teníamos antes en main para leer un fichero concreto y guardarlo en un array concreto que se llamaba sudoku. ¿Vale? Para resolverlo he cogido todo el código, me lo he llevado a otro fichero y ahora estoy poniendo la cabecera de la función para que concuerde. En lugar de poner directamente aquí data o datos.txt, pues lo que hago es que esto sea un parámetro de la función. ¿De qué tipo? Puntero a char, array de caracteres, es un string. Y
en lugar de usar sudoku, que lo tenía declarado directamente en main, pues ahora sudoku va a ser un parámetro del mismo tipo que lo tenía antes, ¿vale? Me falta cerrar la llave y hacer aquí un return 1 de que todo ha ido bien, ¿vale? Ahora. ¿Se entiende lo que hemos hecho? Una función. ¿Dónde? ¿Por qué? Hay que quitar esto, pregunto. ¿Por qué? No, lo que viene como parámetro es el nombre del fichero. Ah, perdón, pero sí, el nombre me lo pisa, efectivamente. Sí, el nombre del fichero me estaba pisando el nombre de esta variable. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? ¿Vale? Esto no lo podemos dejar así. ¿Vale? Tenemos que poner aquí un 0. Y ahora comentamos esto. ¿Por qué comento esto y antes lo dejaba puesto? Porque ahora ya no está este código en el main. En el main directamente informábamos al usuario, pero ahora esto es una función. Si falla la función, me va a devolver 0 y será el main quien determine qué hacer si la función falla. Si la función devuelve 0, entonces yo sí que voy a mostrar aquí el mensaje, ¿vale? Pero no lo hace la función lee sudoku. La función lee sudoku lee un sudoku y si hay algún fallo me informa. Bien. Dices que en lugar de poner aquí la condición del error y un return, poner la condición del correcto y aquí dentro esto. ¿Eso? Y sí, es lo mismo, claro que es lo mismo. ¿Sí? ¿Esta es la idea? Si leo el sudoku, si lo he leído bien, entonces lo muestro y compruebo si es correcto. Si es correcto, lo muestro y si no, digo que no. Pero el programa ha terminado correctamente. Y si no he leído bien el sudoku, entonces el programa ha tenido un fallo. ¿Bien? ¿Me seguís todos? Tenemos ahora sudoku.c con todas las funciones necesarias para manejar el sudoku. ¿Lo veis? ¿Vale? Para poder utilizar esas funciones, o al menos esta y esta desde main, necesitamos hacer algo, porque ahora tenemos dos módulos independientes y lo que no está en mi módulo yo no lo veo. Entonces, para hacer eso vamos a crear un fichero de cabecera, un fichero .h asociado al módulo sudoku, y en ese fichero .h vamos a poner las declaraciones de las funciones que queremos que sean públicas al módulo, las que queremos que otros módulos puedan utilizar. ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Cuáles son? Lee, correcto y muestra. Entonces hacemos un nuevo fichero y nos llevamos lee sudoku a este nuevo, perdón, toda la declaración nos la llevamos a este fichero. Nos llevamos toda la de muestra y nos llevamos toda la de correcto. Pero fijaos que no la corto y pego, la copio, ¿eh? Se queda en donde estaba, porque si yo la quito de aquí, esto no está bien escrito, no sería un programa en C correcto. Pero ahora este nuevo fichero
lo que quiero que contenga son solamente las declaraciones, por eso sustituyo la llave por el punto y coma. ¿Qué otras tres me faltan? Pero es que fijaos que desde el programa principal lo único que utilizo es lee sudoku, muestra y correcto. Eso es lo único necesario para ver si un sudoku que está en un fichero es correcto o no. Lo otro son funciones que hacen falta para poder escribir el código de estas tres. Son funciones auxiliares que están en el módulo, que se usan dentro del módulo, pero no necesitamos que sean conocidas fuera del módulo. ¿Se entiende? Y la diferencia entre esto que sería el interfaz público del módulo sudoku, lo que cualquier otro módulo puede usar, y el resto de funciones auxiliares internas al módulo que nadie más conoce. ¿Vale? Entonces, para terminar este fichero vamos a guardarlo junto con los otros y lo llamo sudoku.h, ¿vale? Que es el nombre que normalmente se utiliza en C para las cabeceras de los ficheros de módulos. Tenemos el módulo C y su cabecera correspondiente .h, ¿vale? En estas tres declaraciones estamos usando char, int, void y poco más. Esto sería un fichero .h válido. Pero el sudoku.c, que es nuestro nuevo módulo, utiliza file con mayúscula, fopen, printf, que no debería, pero luego lo quitamos, ¿vale? Con lo cual aquí necesitamos conocer la declaración de esas funciones. Entonces es aquí donde pongo include stdlib, que es la función que yo había usado aquí para poder usar las funciones de ficheros, ¿vale? También la necesito poner aquí. Y no viene nada mal incluir también mi propia cabecera, ¿vale? Ahora mismo mi propia cabecera lo único que tiene son declaraciones de funciones que ya tengo yo dentro, pero no está mal ponerlo. Y esta la pongo con comillas dobles, porque es un fichero de cabecera que está en mi propio directorio, no está en los directorios del sistema como stdlib.h, ¿vale? Además, hacer esto me permite que yo pueda desordenar, o mejor dicho, ordenar como quiera estas funciones. La función correcto la tengo puesta aquí abajo porque necesita a todas las correcto fila, correcta columna, pero yo me la podría llevar ahora arriba del todo sin problema, porque como estoy incluyendo sudoku.h, eso significa que estoy poniendo las declaraciones encima. Es como si yo tuviera esto aquí. Por lo tanto, para C es suficiente con saber que existe la función. Perdonadme. Estas tres funciones en concreto no las usa la función correcto. Si yo hubiera puesto en el punto H correcto fila, entonces sí funcionaría lo que os estoy diciendo, pero no esto. Entonces, olvidaos de eso. Venga. Ya lo tengo. Ahora para compilar necesito añadir también sudoku.c. Un montón de funciones, fijaos. Main.c, ¿qué me dice? Que la función lee sudoku la estoy usando sin haber declarado. ¿Por qué? Porque en la función main.c me he llevado todo el código al módulo. ¿Pero qué necesito? Incluir la cabecera. Venga, vamos, poco a poco. Fijaos que yo resuelvo el primer error y no me fijo en los demás. Y ahora compilaremos y veremos el resto. En la función muestra,
¿vale? La función muestra está en el módulo sudoku.c. Me dice que la función printf que no la conoce. ¿Por qué? Porque en el módulo no hemos incluido la cabecera donde está declarada printf, que es stdio. Ahí. Poco a poco. ¿Lo veis? ¿Se ve claro? Nos quedan 3 minutos. ¿Os acordáis lo que hicimos aquí cuando hicimos el programa de las distancias para evitar que se incluyan las mismas cosas múltiples veces? Poníamos las directivas del preprocesador que nos permiten la compilación condicionada. Si no está definida, sudoku h, la defino, en div, ¿vale? Con esto ya garantizo que aunque aquí no va a haber problema, porque aquí estoy incluyendo simplemente declaraciones y las puedo poner varias veces que no pasa nada, con esto garantizo que está perfecto si fuera a incluirlo varias veces en el mismo módulo, ¿vale? Perfecto, lo tenemos y funciona. No es correcto. ¿Por qué no era correcto? Ahí está, ¿vale? Venga, entonces, mañana, si con suerte mañana tengo algo de voz, veremos, una vez que ya tenemos el módulo hecho, independiente, veremos cómo comunicar los módulos para ver cuando hay errores, qué error ha pasado, ¿vale? Y veremos el tema de la función, las variables estáticas de módulo para exportar los errores fuera. Mañana nos vemos.